El Evangelio de hoy nos presenta dos ideas que quisiera comentar para poder acercarnos mejor a un espíritu cristiano de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Dice el Señor: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. 1. Segundo, que no sea así entre ustedes. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Jesucristo no ha venido para que nosotros nos encerremos en nuestro propio mundo personal, detrás de nuestra puerta de casa, y no salgamos nunca, y que Él no tiene nada que ver, ni decir, ni a nada ni a nadie, sino sobre el corazón humano. Eso es una barbaridad. Jesucristo proclamamos nosotros como católicos como Rey del universo. Es el Rey del universo, el que gobierna los pueblos con rectitud, con justicia y sobre todo con amor. En el último medio siglo, podemos decir, tal vez un poco más, yo diría a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues los poderes del mundo, que Jesús dice que los tiranizan y oprimen a los demás, pues han ido sutilmente extendiendo un control, un reino geopolítico desconcertante sin que nadie diga nada. Y los grandes poderes occidentales armando a los grupos refractarios y violentos en los países menos desarrollados para que haya desestabilización y dependencia a los grandes poderes. Ha pasado aquí en América del Sur y América Central, de modo que clama al cielo por la injusticia, por las armas, por la muerte, asesinato y guerra que han provocado los que tienen poder y dinero y que no viven aquí. Y lo mismo hemos visto repetir una tras otra. Igual pasó en Afganistán con los talibanes, que ya el mismo país de Afganistán habían extinguido la práctica de cultivar el opio. Pero los poderes norteamericanos y otros han entrado allí, restablecieron el cultivo del opio, que ya saben, para producir droga, y dieron armas y dinero a ciertos grupos malos. Lo mismo pasó en Irak, lo mismo pasó en Siria, lo mismo está pasando ahora también en Ucrania. Y siempre armas, violencia y dependencia sobre los poderes grandes que quieren tiranizar a los pueblos. ¿Por qué digo estas cosas? Porque nosotros como cristianos tenemos un deber muy especial en momentos así. Y les voy a decir lo que el Evangelio nos dice, porque el Hijo de Dios no ha venido a conquistar ni a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo primero que tenemos que preguntar es: ¿qué puedo hacer yo? Pues en este tiempo tan difícil, no para nosotros, sino para otros, tenemos que orar. Tenemos que orar y sacrificarnos para implorar la paz. Si hay alguna duda, la Virgen apareció durante la Primera Guerra Mundial a 3 pastorcitos en Fátima y le dijeron rezar el rosario para conseguir paz en el mundo. ¿Y saben una cosa? Consiguieron la paz en el mundo, rezando el rosario. Pero no solo rezar en absoluto, además es rezar: Señor, castiga a estos malos, como decía Santiago y Juan. Señor, quiere que invoquemos fuego del cielo que los consuma. Y no, tranquilos. Yo no he venido para machacar a los hombres. Tenemos que darnos cuenta que si el Señor vino a aplastar a los malvados,
todos nosotros estaríamos, el mundo sería un cementerio, estaríamos todos muertos. Que no, tranquilos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Para qué? Para el bien integral. ¿Qué quiere decir? Material y espiritual de todos. No trate de elegir un lado, sino implorar a que todos reciban la paz y la conversión. ¿Ya? Estos días yo he estado entrando interiormente y viajando allí a la Ucrania y entrando en los tanques y entrando en los corazones de los soldados, pidiendo que el Espíritu de Dios no permita que la saña y la venganza se apoderen de sus corazones, que es un peligro muy verdadero en tiempos de guerra, que estén luchando con saña y odio, y eso corrompe y mancha el corazón del hombre. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero es así. Luego de eso, podemos hacer y debemos hacer para el bien de los dos lados, para el bien mayor, que Dios dirija los hilos de la historia. Eso es lo que queremos. Después, juzgar cristianamente. Me da pena que todo el mundo, al menos en los medios occidentales, están apuntando el dedo al presidente del país agresor, llamándole el demonio, que es un hijo del diablo. Pues eso no es un espíritu cristiano. Además, muestra mucha ignorancia de la situación geopolítica de los últimos 30 años y de los agresores, podemos decir, pasivos, agresivos de los países occidentales a meter armas en todos los países de su alrededor, incluido Irak, Siria, Crimea, Ucrania, Polonia. Si los occidentales tienen misiles por todas partes, apuntados ¿hacia dónde? Hacia la Rusia. ¿Justifica la guerra? Tal vez sí. Yo creo que si somos sinceros y valoricemos según los criterios de la Iglesia Católica de la guerra justa, yo creo que hay muchos principios que se cumplen en este momento. Y las cosas que hacen mal, que salen en la noticia, por ejemplo, que mata a no combatientes, no soldados, los rusos. Pues vamos a ver, es que yo acabo de ver un reportaje que ha hecho algunas personas que conozco muy bien, con un testimonio de los ucranianos, y dicen que los mismos ucranianos están tomando armas y fabricando bombas y atacando, no llevando uniforme de soldado. Claro, si yo soy soldado y tú no, pero apuntas un arma hacia mí, me voy a defender y te voy a esperar. Y si me echas una bomba y no llevas uniforme, lo siento mucho. Es decir, que el mismo gobierno que está armando a sus personas que no son soldados, han hecho mal. Han involucrado personas no combatientes en una guerra y les están matando. Otros han bombardeado un hospital. Que inadmisible que en una guerra bombardeas un hospital lleno de madres embarazadas y niños, ¿verdad? Pero esa es la única ocasión que he escuchado esto. Es decir, que o fue la hazaña de alguien que no estaba obedeciendo, que había una razón de personas dentro o alrededor, o fue un accidente. Bueno, de todos modos, no está bombardeando hospitales, sino bases militares, centros bioquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una excepción, malvado, por supuesto, pero es una excepción, pues es una señal de que están luchando una guerra como deberían de lucharlo. Yo digo esas cosas para que nosotros no nos dejemos llevar solo por lo que dicen los medios de comunicación social, especialmente los medios de comunicación social que constantemente nos quieren bombardear con propaganda, llamando, por ejemplo, al aborto interrupción del embarazo y cosas parecidas, manipulando el lenguaje. Hay que tener un poco de criterio cristiano. Y finalmente, compadecernos y sufrir con nuestros hermanos cristianos.
Porque efectivamente los ucranianos probablemente no son en nada culpables de nada, sino son víctimas de un conflicto mucho mayor. Y probablemente tampoco se dan cuenta de lo que está pasando a nivel mundial geopolítica. Pero verdaderamente están sufriendo desplazamiento de sus casas, destrucción y muerte de sus familiares. Y nosotros como cristianos tenemos que unirnos en ese sufrimiento y unirnos para que se protejan, por supuesto, pero sobre todo que estén unidos a Dios. Y eso sí, que también hay noticias de que hay muchas conversiones. El tiempo de guerra y de miedo está llevando a muchos a acudir a la misericordia y la gracia de Dios omnipotente, que es el Rey de la historia, y a quien nosotros también adoramos aquí, presente en el altar. Y tenemos el deber de unirnos a ellos. Y hay muchas gracias especiales, ¿verdad?, de que el Señor está protegiendo incluso a soldados, a familias, están rezando juntos, están llegando víveres, muchas bendiciones en medio de un momento que podría ser horroroso, exponencialmente mayor horroroso, digamos, y que el Señor está cuidando y convirtiendo y ayudando. Y sobre todo que esos cristianos sepan unirse a la cruz de Jesucristo. Y eso es lo más fuerte de todo. Que ellos pueden ser, los cristianos mismos, el cordero inmolado para conseguir la paz del mundo. No han escogido ser invadidos, pero han sido invadidos y están sufriendo. ¿Y qué van a hacer con ese sufrimiento? Voy a acabar con una cortita anécdota, muy corta, sobre la Segunda Guerra Mundial. Un hombre, médico, radiólogo, cristiano, católico, que vivía en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, que se llama Takashi Nagai, que tiene un libro impresionante sobre su vida que se llama Requiem por Nagasaki, pues estuvo presente en el bombardeo atómico en Nagasaki. Sobrevivió una bomba atómica, que ya es impresionante. Y fue una figura importante para levantar el ánimo del pueblo japonés después de la bomba atómica. Y este hombre era cristiano católico. Lo que muchos no saben es que la bomba atómica cayó directamente encima del barrio católico de Nagasaki. No había muchos cristianos en Japón en aquel entonces y tampoco ahora. Pero la concentración, incluso donde vivía y trabajaba también un tiempo San Maximiliano Kolbe, Nagasaki. El pueblo católico de Japón. ¿Y dónde han tirado la bomba atómica? Nagasaki. ¿En qué barrio? El barrio católico. Y este hombre, después de todo, cuando pudieron levantarse un poco el pueblo cristiano y el pueblo japonés, durante una celebración cristiana en la catedral, delante del arzobispo, se levantó delante de todos y dio pues no sé cómo decirlo, dirigió unas palabras a sus hermanos católicos y decía: hermanos míos, nosotros somos el Cordero inmolado, Cristo. Nosotros hemos sido el sacrificio expiatorio para conseguir la paz en nuestro país. Que Él mismo aceptó que toda su familia murió, su mujer murió. La encontró en su casa con un rosario en la mano, pero chamuscado y muerto por radiación atómica. Y lo aceptó. Y se dejó inmolar por el bien que es la paz en el mundo. Y nosotros no tenemos esa oportunidad, pero nuestros hermanos cristianos ahora mismo sí. Y tenemos que implorar al Espíritu de Dios que nos conceda la fidelidad en los momentos de sufrimiento. La muerte no es el mal mayor aquí, tampoco el sufrimiento. El único verdadero mal es apartarnos de la gracia de Dios. E incluso en medio de la guerra, las almas se salvan. Y ahora mismo ellos están ahí luchando por esa victoria de la salvación de las almas y la paz en los corazones.
Y pidamos al Señor que podamos unirnos en lo que podamos, en nuestras pequeñas oraciones y sacrificios, para la fidelidad de nuestros hermanos cristianos, que sí, ahora mismo están sufriendo, como Jesús en la cruz, y que su sacrificio traiga rápidamente la paz a los corazones y al mundo entero. Nada más, que nuestra Madre, la Virgen y Reina de la Paz, nos ayude a vivir cristianamente estos tiempos de conflicto mundial. No olvidar tampoco que hay guerra en África, que hay guerra en otros países que nunca llegan a las noticias y más necesitan la oración. Así que todo, que seamos nosotros también hoy, a través de esta Eucaristía, uno con el Cordero inmolado por la paz del mundo. Que así sea.